guerra nos cogió ya en Tarragona. Yo militaba en las Juventudes Unificadas y como todas las partes, cuando explotó el movimiento, pues a las juventudes, nosotros a su partido, comunistas, a Pumbo, etc. Y formábamos centurias y nos íbamos a la aventura, porque era una aventura aquello. Cuando se reflexiona hoy día, tuvimos mucha responsabilidad los partidos de izquierdas de haber perdido la guerra. Tuvimos al principio, sí. Hubo oportunidades al principio, pues, pero claro, no nos entendíamos porque las izquierdas tienen una enfermedad que es crónica, que es la desunión, la de no entenderse. Y es una enfermedad crónica en las izquierdas, por eso no llegaremos nunca a un resultado. Y claro, pues la guerra empezó, ya se creó el Ejército Popular, se organizó un poco y, como todo el mundo sabe, pues 3 años, 32 meses de guerra, que hay que reconocer una cosa. Franco pensó con sus satélites de que la guerra iba a durar un mes y medio, pero habían olvidado una cosa muy importante, y es que el pueblo español había tomado gusto a la República. En los pocos años de República hay que ver lo que hizo ese gobierno provisional, el primer gobierno provisional. Hay que meterse en el contexto de esta época. España tenía cerca del 60% de analfabetos. Era un país agrícola, pero de campesinos sin tierras. Y la primera cosa que hace ese gobierno provisional es atacarse a la enseñanza. La enseñanza estaba toda en manos de la Iglesia Católica. Y entonces crean en cuestión de 2 años cerca de 8.000 o 9.000 escuelas laicas. Se atacan después al ejército. Había militares, la mayor parte de los generales que hicieron la sublevación no tenían derecho a ser generales porque no habían pasado por el escalafón normal y habían sido 8 generales cuando Primo de Rivera ya. Bueno, y quería hazañar rejuvenecer el ejército, meterlos a retiro, a la jubilación. Bueno, otra casta, la Iglesia. Luego se ataca a la reforma agraria. Como digo anteriormente, era un país de agrícola pero sin campesinos. Los campesinos no tenían más que las manos para trabajar. Entonces trabajaban pues de sol a sol, como se decía entonces. Y bueno, y además crea algo que era inimaginable, que se llamaban los jurados mixtos, que equivale al Prud'homme de Francia. Jurados mixtos, como dice la palabra, era un jurado de patronos y de obreros de sindicatos, ¿verdad?, para juzgar si un obrero había sido licenciado abusivamente o no. Bueno, y sobre todo también dio el voto a las mujeres, que eso fue pues, un acontecimiento enorme, porque la mujer en España, bajo el punto de vista religioso, no existía. Era el marido, el patrón que mandaba, el hombre y tal. Bueno, y yo supongo, y luego se hacen nuevas elecciones en el 33, pero antes del 33, las elecciones del 33 se perdieron, y yo creo, es mi punto de vista, debido al voto de las mujeres. Es mi punto de vista personal, porque en aquella época el gobierno hizo muy bien en darles el voto, porque hizo bien, sí, porque tiene el derecho que nosotros. Pero en aquellas épocas hay que comprender cómo vivía España. Si el marido era comunista, si era anarquista, si era socialista, decía a la mujer, bueno, las elecciones mañana, tú votarás por fulano. Pero la mujer votaba porque el cura le había dicho en la iglesia el domingo. Era esta mentalidad entonces en España. Y yo creo que en parte el voto de las mujeres tuvo parte de esta derrota nuestra de las izquierdas en el 33. Y salió Gil Robles, ¿verdad?, a la derecha de los gobernantes. Y claro, todas las reformas que el gobierno republicano había empezado, empezaron ya a cortarlas poco a poco. Pero claro, subsistían, era ya una república, y subsistía esas reformas que podían ir lejos si las izquierdas podían acoger el poder.
que es lo que ocurrió cuando vienen las elecciones del 36, que por una vez las izquierdas se ponen de acuerdo, inclusive los anarquistas dicen de votar, ¿verdad? Y se forma el Frente Popular y se ganan las elecciones. Eso, las derechas, los terratenientes, la aristocracia, no lo pudieron tolerar. Y es lo que provocó el golpe de Estado, porque dijeron, ahora que han vuelto a coger el poder y que están unidos, las reformas van a ir a trote y se cae el resto. Y Franco se sirve, sobre todo en su cruzada, como la llamaron, del anticomunismo. Y la gente, muchos españoles aún no lo saben, de que en España, cuando se declaró la República, el Partido Comunista era casi inexistente. Tenían solamente un diputado cuando la Primera República, cuando el 14 de abril la selección, un diputado en el 33, un diputado que era de la provincia de Granada. Conozco su nombre, pero no lo recuerdo. Y en el 36 tuvieron 16, pero 16 gracias a la coalición de otros partidos para ser representativos, ¿verdad?, como Frente Popular. Pero el Partido Comunista era casi inexistente. El Partido Comunista se fortaleció, se progresó mucho durante la guerra, porque fueron muy combativos y lo han sido después, no se sabe, pero en fin. Bueno, pues llega la guerra y el pueblo español con fusiles y trabucos y lo que tuvimos a que hacer frente durante 3 años al ejército franquista, a los moros de África, de Marruecos, a los alemanes con su aviación, su artillería, y a Mussolini, los fascistas de Bélgica, con sus tropas, sus tanques y sus cazas, sus aviones. Y 3 años este pueblo, esto quiere decir que habían tomado su cariño y su amor a la República y no la querían perder. Pero claro, la política no tiene lógica. Y los países llamados democráticos nos abandonaron completamente. No había armas. La no intervención creada en Francia por Léon Blum y los ingleses, pues nos traicionó y tuvimos que perder la guerra. Y aquí nos tienes, no se puede hablar después de los refugiados republicanos españoles refugiados en Francia y de su lucha armada más tarde, sin evocar esos meses fatídicos de fines de febrero, en enero y febrero del 39, cuando ya la República, humillada ya en las Naciones Unidas, que se llamaba entonces, que era la ONU de hoy, humillada porque Álvarez del Valle, que era nuestro representante, les dijo en su última intervención que habían traicionado a la República, que la habían humillado, y no sé si no recuerdo la frase exacta, pero quería decir ese viejo adagio español que dice: pero acordaros que cuando veáis las barbas de vuestro vecino pelar, poner las vuestras a remojar. Y no se equivocó.